esta noche para recibir la palabra. Prepara tu libreta, tu aparato electrónico, tu Biblia si la traes, y vamos a disponer nuestro corazón para hacerlo. Que el Señor te bendiga. Bueno, bien, pues sea muy bienvenido, hermano, y pues hay buenas noticias, ¿no? Lo de la vacuna es una buena noticia, y si usted es de la tercera edad, pues le va a tocar pronto. Creo que a mí me va a tocar hasta el final del proceso, pero está bien. Nos cambiaron a semáforo naranja, pero aquí seguimos guardando las medidas necesarias. Lamentablemente algunos no han podido venir, pero pues de todo nuestro corazón los saludamos y esperamos que pronto puedan estar aquí con nosotros. Y pues tenemos una visita especial muy querida, a mi hermana, que llevábamos rato sin ver, y bueno, lo bueno es que va a estar aquí un buen rato, entonces la pueden saludar cuando vengan, pero es una bendición. Y este tiempo es una bendición, honestamente. Este tiempo es una bendición. En lo particular, por muchas razones, ¿no? Este tiempo es especial para mí, pero debería de serlo para todo cristiano, y sobre todo en este tiempo en el que estamos pasando, en el que la cosa no ha sido sencilla, o alguien tuvo un año fabuloso y lo quiere repetir. ¿Quién quiere repetir este año? Nadie, ¿verdad? La mayoría no quiere repetir este año, pero en medio de esta dificultad y cuando se está cerrando el año, tenemos buenas noticias, y es importante que nosotros las guardemos, y es importante que nosotros las festejemos. Mire, como mencionaba la semana pasada, esta es nuestra fiesta. El mundo se la ha apropiado, igual que la Pascua, pero estas son fiestas cristianas, son fiestas meramente, no meramente, pero completamente cristianas. Ahorita no hay tiempo y no es el objetivo hacer una defensa de la Navidad. Se puede hacer, históricamente se puede hacer a un lado ese mito, porque es un mito que viene de fiestas paganas y cosas así, nada más alejado de la historia y de la realidad. Pero no es el objetivo ahorita hablar de eso. El objetivo es hablar de la razón por la que inició la Navidad. ¿Sabe que era un evento bien esperado? Era un evento que muchísimos estaban esperando, y la semana pasada hablamos sobre cómo Moisés, el gran profeta de Israel, el más grande de los profetas de Israel, mencionó que vendría un gran profeta más, un gran profeta que haría lo que la ley no pudo hacer, y un gran profeta que venía a salvar al hombre que no se puede salvar en sus propias fuerzas, y que iba a marcar el camino completo que lleva a la salvación, que lleva a la redención. El mensaje de los profetas es que viene un Mesías, un ungido para redimir a la humanidad. Lamentablemente en la política se ha utilizado de una manera muy burda el término Mesías. Lo han utilizado muy mal, increíblemente mal. No saben de lo que están hablando, porque el Mesías, el término Mesías,
refiere al ungido de Dios. No se puede utilizar a nadie más. Lamentablemente durante mucho tiempo le aplicaron ese término a nuestro actual presidente, ¿no? Sus críticos decían que él se veía como el Mesías de México. No tiene ninguna relación. En lo personal me molesta un poquito que se mal use ese término. Es una palabra hebrea, de origen hebreo, que se utiliza para referirse al ungido de Dios que viene a redimir a la humanidad. ¿De qué la viene a redimir? De sus pecados. Y bueno, vimos que Moisés, el gran profeta de Israel, da esta profecía, da este mensaje de parte de Dios. No es que a él le nació en su corazón, sino que Dios lo comunica a través de él. Y comienzan a pasar los años. Como se mencionó el domingo, como mi papá mencionó el domingo, la profecía mesiánica es increíblemente antigua. La profecía mesiánica inicia en los albores de los tiempos, inmediatamente después de la caída del hombre en Edén. Pero a partir de la revelación de Moisés, pues viene una clarificación, porque habíamos mencionado que con Abraham también se hizo mención a la venida del Mesías, pero a partir de Moisés y de los demás profetas, esta profecía va a ir tomando más forma. Y como mencionamos, murió Moisés y los años empezaron a pasar. Y la vida de la nación de Israel entró a una etapa de crecimiento, y pues todos los que estamos aquí sabemos que duele el crecimiento. Cuando uno voltea atrás a ver la adolescencia, dice, bueno, yo me la pasé muy bien, pero hubo momentos en los que uno dice, pues eso sí estuvo feo, ¿no? Esta etapa de cambio costó, ¿no? Hay momentos que se sienten complicados, ¿no? En la etapa del crecimiento fuerte. Y sabe, Israel también pasó por una etapa de crecimiento. Y fue una etapa difícil, como es una etapa difícil la adolescencia. Cuando ellos conquistan la tierra prometida, va a iniciar esta etapa. Y durante el periodo de los jueces se ve su desarrollo como nación, pero es un desarrollo difícil. ¿Por qué? Porque hay altibajos constantes. A veces están bien, a veces están mal, a veces están muy, muy mal. A veces hacen cosas que no deberían de hacer. Y cuando veo eso digo, pues sí, así era con mis amigos de la adolescencia, y pues mis papás y Caro y Héctor, que me conocieron en ese tiempo, pues saben que así era. Y bueno, Israel anduvo en esa condición, en una condición fluctuante, en una condición en la que a veces está muy, muy mal, muy, muy mal. Y es necesario que el Señor corrija a los hijos de Abraham para que volteen sus ojos a Él. Y en ocasiones el castigo era muy fuerte, como a veces es fuerte el castigo sobre el adolescente. Honestamente yo le doy gracias a Dios por mis papás, porque no fueron increíblemente estrictos, pero sabían apretar cuando se tenía que apretar, porque la disciplina y la corrección es necesaria. Y sabe, el Señor nos da el ejemplo, y en esta etapa difícil en la que Israel está empezando a crecer, hay ocasiones que necesita Israel que lo castiguen, que le llamen la atención, que lo metan a disciplina, y en ocasiones es fuerte. Acompáñame por favor a Jueces capítulo 6, versículo 1, para que vea cómo, a qué situaciones orillaba Israel al Señor
para que ellos entendiesen. Y si ustedes son adolescentes y están viendo la transmisión o están aquí, no se enojen con sus papás tanto cuando los regañan, es por su bien. El Señor mismo nos lo va a enseñar. Aquí mire el castigo a que Dios sometió a Israel a causa de su desobediencia. En Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hacían cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. No fue la primera ocasión en la que ni la última en la que el Señor tuvo que someter esta clase de castigo a los hijos de Israel durante esta etapa de desarrollo. Y en esta etapa de desarrollo también sucedieron cosas pues malas. ¿Por qué? Porque se levantaron hombres perversos como Abimelec, que gobernaron con injusticia sobre los hijos de Israel. Y aunado a lo anterior, Israel se encuentra en un desorden total, y el cierre del libro de los Jueces nos enseña lo desordenado que era Israel en esta etapa de crecimiento. Acompáñame por favor a Jueces capítulo 21, versículo 25. Dice Jueces capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fue una etapa particular de la vida de la nación escogida por Dios, el pueblo elegido por Dios, complicada. Y como mencioné al principio, el crecimiento siempre es complicado, pero es una bendición tener a un Padre que nos guía, que no se desespera, que es paciente y que sabe disciplinar. Y sabe, esta etapa se acabó. Hubo un momento en el que el periodo de los jueces se acabó, el periodo de desarrollo de este crecimiento se terminó, para llegar a una etapa, digámoslo así, de juventud y de madurez, como también sucede con nosotros, ¿no? La adolescencia no es eterna, adolescentes no siempre van a estar así, pero es muy bonita la etapa que están viviendo, yo la disfrútenla, no vuelven, pero se acaban. Y llega el tiempo de la juventud, y le llegó ese tiempo de juventud también a la nación de Israel. Y así como Israel pasó por un tiempo de crecimiento de esta naturaleza, nuestro cuerpo pasa por un proceso así, y el espíritu debería de pasar también por un proceso similar. Recuerde que en la Escritura, la intención de Dios no es que nos estanquemos en una etapa, su intención es que estemos en constante crecimiento.
Recuerda que el apóstol Pablo en una ocasión a una de las iglesias les dijo: debiendo de ser ya adultos, siguen comiendo, siguen necesitando de la comida, de la comida de los niños, ¿no? De la leche espiritual. Y les está diciendo: necesitan ya crecer, necesitan madurar, todos necesitamos madurar. A lo largo de la Escritura también vemos esta necesidad en nuestras vidas, la necesidad de ir creciendo y madurar. No deje que su vida se estanque. Es bien cómodo estancarse, es bien cómodo, y el apóstol Pablo lo sabía, quedarse en una etapa infantil. Dios no quiere que nos quedemos en una etapa infantil, quiere que crezcamos. Y tampoco quiere que nos estanquemos en una etapa de desarrollo inicial, ni quiere que nos estanquemos en una juventud, quiere que también pasemos a la completa madurez, donde hay un montón de sabiduría. Dios quiere que continuemos creciendo siempre. Israel pasó por ese proceso y quiere que nosotros pasemos por ese proceso también. ¿Y cómo fue en la vida de Israel este cambio? Bueno, cuando surge el Reino Unido, cuando Dios pone un rey. Y el primer rey fue conflictivo y desobedeció a Dios, y el Señor lo quitó a Saúl. Pero ahí después levanta como sucesor a David. Y cuando David es rey sobre Israel, estamos entrando a lo que se conoce como la época de oro del Reino Unido. La época de oro del Reino Unido, no de Inglaterra, el Reino Unido de Israel, comienza con David y termina con Salomón. Es el mejor tiempo que tuvo Israel como nación. Y específicamente con Salomón se va a llegar a la abundancia. Y en este punto de la vida de Israel, el Señor le da un mensaje muy importante a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo está en dos condiciones: está en una condición de juventud y en una condición de prosperidad. Y en estas dos condiciones, en la juventud y en la prosperidad, es cuando vemos a más personas alejarse de Dios. ¿Cierto o no? La mayoría de los jóvenes, y eso es una realidad, no quieren acercarse a Dios, no quieren saber nada de Dios, ¿no? Y la gente que tiene medios económicos que le permiten llevar una vida holgada, una vida cómoda, muchas veces no voltean sus ojos a Dios. ¿Por qué? Porque sienten que todas sus necesidades están cubiertas y que Dios es únicamente para cuando tienes un gran problema, ¿no? Y pues en el caso de ellos, pues en muchas ocasiones piensan que pueden hacerlo todo con dinero, incluso las enfermedades, creen que las pueden superar con el dinero. En realidad no, pero bueno, esa es una ilusión que se hace, pero es una realidad que en la prosperidad y en la juventud el hombre tiende a olvidarse de Dios. Y esa no es la voluntad de Dios. Ahorita vamos a ver lo que el Señor desea. Pero quiero que se dé usted una idea de cómo se vivía en el reino de Salomón. Acompáñame por favor a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 21 nos dice: y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo
toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Pásese al versículo 27, por favor. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. ¿Esto qué nos muestra? Bueno, que la prosperidad que hay durante el reino de Salomón es grandísima. Israel nunca la volvió a conocer. Llegó a tener otros tiempos de abundancia, sí, pero nada semejante a esto. Yo creo que pocos reinos llegaron a tener en esta estima a la plata. ¿Cómo consideraban la plata? Como piedras. Nadie aquí colecciona piedras, ¿no? Hay quienes coleccionan minerales, ¿no? Y cosas así. O hay quienes recogen piedras de los ríos porque están muy lícitas. Pero eso, una o dos, ¿no? Y como adorno. Pero nadie anda ahí por las calles llevándose tabiques a la casa porque los junta, o pedazos de piedra porque los junta, no, ¿verdad? Bueno, esa era la concepción que se tenía de la plata. Ahorita la plata es bastante apreciada, pero en el tiempo de Salomón pero era cualquier cosa, ¿no? Era cualquier metal la plata, porque lo que se utilizaba de manera rutinaria era el oro. Ese sí había en abundancia y era lo que todo mundo quería consumir y tenían los recursos para consumirlo, ¿no? Entonces encontramos una situación de absoluta prosperidad, y este rey tan rico, tan próspero, después de varios errores que cometió en su vida, fue usado por Dios para darnos un mensaje bien importante. Y lo que quiero es que se dé cuenta del contexto en el que estamos hablando. Estamos hablando de un hombre en absoluta prosperidad, de un reino que está pasando por su época de oro, el momento en el que todo sale bien, todos los negocios salen bien, todos generan grandes ganancias, hay paz, y en medio de este punto de prosperidad, este rey es utilizado por Dios para decirnos lo siguiente. Acompáñame por favor a Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, es el rey Salomón diciendo lo siguiente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El hombre más rico de ese momento, en el momento más próspero de su reinado, nos dice a todos: no te olvides de Dios cuando eres joven, ni cuando estás en una condición como la mía. Acuérdate de Dios en estos tiempos, antes de que vengan días malos, los días malos, que a todo mundo le van a llegar. Aquí es importante que entendamos que Dios sí quiere que disfrutemos nuestra juventud. Jóvenes, sí quiere. Se la pueden pasar muy bien sin alcohol, se la pueden pasar muy bien sin hacer todas las... Bueno, es algo que siempre le decía a los jóvenes cuando era el líder de jóvenes. Dios no nos limita a tantas cosas. Podemos hacer un montón de cosas. Se puede hacer un montón de cosas. Hay un montón de cosas sanas que se pueden hacer. Si les gusta el deporte, pueden hacer deporte.
Si les gusta, bueno, cosas más extremas, que también es deporte como el rappel y cosas así, está bien, con cuidado, sí se puede. Yo lo he hecho y me gusta con un amigo de aquí hacerlo. Montañismo, sí, con cuidado, sí se puede. Un montón de cosas, pueden ir al cine, no sé, no hay ningún problema con ir al cine ni cosas así. Bueno, algunas películas sí. Pero Dios quiere que disfrutemos nuestra juventud, sí, sí quiere. Pero que no nos olvidemos de sus caminos. Si no nos olvidamos de sus caminos, vamos a tener una juventud completamente plena. Y bueno, esta no es una clase para jóvenes, pero sí, ni una predicación para jóvenes, pero sí es algo que está en el corazón de Dios. Dios quiere que disfrutemos las fuerzas que tenemos en la juventud, sí, la alegría que hay en la juventud, sí, pero que no nos olvidemos de sus mandamientos ni de él. Y si lo hacemos, si lo tenemos a él presente, tenemos presentes sus mandamientos, vamos a disfrutar muchísimo. Bien, esto es en cuanto a Salomón, pero para entrar ya al mensaje de nuestra predicación hoy, vamos a enfocarnos en lo que nos dijo David, el padre de Salomón, el rey David. El periodo de David es muy distinto al de Salomón. El reino de Salomón, como mencionamos, se caracteriza por el lujo, por la abundancia, por la paz. Fue hasta que Salomón empezó a ofender a Dios y a rebelarse en contra de lo establecido por Dios, que empezaron a tener ataques de enemigos extranjeros. Pero antes de eso, no tuvieron ni una guerra, no tuvieron ninguna crisis militar, y las que tuvo en su desobediencia, pues sí fueron molestas, pero no fueron de la magnitud de las guerras que se vivieron con David. Pero el tiempo de David es un tiempo bien emocionante. Es de las partes bien emocionantes de la Biblia, ¿no? Porque hay mucha acción. Una vez escuché de un pastor que tenía en Estados Unidos un proyecto de hacer cortometrajes de ese periodo de la vida de Israel, el reino de David, y platicando con nosotros decía, pues es que hay un montón de acción, ahí se pueden hacer bien buenas películas de acción. Y sí, o sea, si usted lee esas partes, dice, wow, aquí había momentos bien, bien emocionantes. En David se manifiesta toda la fuerza de la juventud de una nación. ¿Por qué? Porque David realiza actos heroicos muy importantes, actos heroicos impresionantes, pero juntamente con él, Dios levanta a un grupo de hombres que eran valientes en extremo. Y acompáñenme a ver cómo eran eran estos hombres, ¿no? Porque para que se dé una idea. Acompáñenme por favor a 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Y nada más vamos a ver a algunos, no vamos a ver a todos. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseph Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Imagínense la dimensión de eso, ¿no? Un hombre que solito en una batalla acaba con 800 hombres, ¿no? Lo decimos ahorita, pues como muy normal, ¿no? Pero deje que su imaginación vuele tantito. En este tiempo son combates cuerpo a cuerpo, no son metralletas,
No son pistolas ni nada, es un combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Y en una ocasión, en combate cuerpo a cuerpo, este valiente de David acaba con 800. Y vea lo que dice el versículo 9. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre acabó con un batallón completo, y al final de la batalla no podía soltar la espada, ¿no? Acompáñenme al versículo 11. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde estaba un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y hay más, si usted quiere seguir leyendo el pasaje, hay más. Junto con estos hombres, Dios puso a Joab, primo de David, como general del ejército, y era un gran estratega militar, un hombre valiente también. Y el reino de David es el único momento en la historia de Israel en el que vemos a todos sus vecinos sometidos, a todos sus enemigos humillados y temerosos del rey David. Los filisteos han sido derrotados, Moab también, Edom también. Estamos en el tiempo de la juventud de Israel, en el tiempo de la prosperidad, y hay algo bien importante aquí. En este tiempo de la prosperidad, David no quitó nunca sus ojos de Dios. Esa es la gran diferencia entre el periodo de Salomón y el periodo de David. En lo particular, a mí me hubiera gustado más el tiempo de David. Había más emoción y aunque tuvo sus deslices David, porque ciertamente los tuvo, nunca se alejó su corazón de Dios. Y mencionamos que es bien sencillo alejar el corazón de Dios cuando estamos en una condición de poder como la que tenía David, o de prosperidad como la que tenía Salomón, o la de juventud que tenía la nación de Israel. No es sabio hacerlo. ¿Por qué? Acompáñenme a Lucas capítulo 12, versículo 19. ¿Por qué no es sabio alejarnos de Dios en la juventud? Porque la Escritura también enseña que nuestra vida es como un constante ciclo de siembra y cosecha. Y lo que sembramos en la juventud, lo cosechamos después. Y trae frutos. Y también el Señor nos enseña claramente en este pasaje que vamos a leer que las riquezas no son lo único ni lo más importante en esta vida. No significa esto que no trabajemos por prosperar. Trabaje por prosperar. Si quiere prosperar, trabaje. Ese es el medio que Dios estableció para prosperar económicamente. No está Dios en contra del trabajo. Dios se agrada de que trabajemos y ha prometido ayudar a aquel que se esfuerza trabajando. Pero
Lamentablemente mucha gente cuando empieza a prosperar se olvida de Dios y se enfoca nada más en las riquezas. Y vea lo que el Señor nos tiene que decir sobre la insensatez de enfocarnos exclusivamente en las riquezas. Las riquezas se quedan aquí y nada nos puede garantizar que mañana vamos a despertar. ¿O alguien está completamente seguro de que mañana despierte? No, nadie. Me ha tocado ver a jóvenes de mi edad con los que conocí, o unos años más chicos que yo, que han muerto en accidentes. Cuando uno recibe esa noticia sí siente pues feo, ¿no? Porque pues en su plena juventud una persona imprudente los atropella o falla algo en el motor y tienen un accidente letal. Nada nos garantiza el día de mañana. Y mire lo que dice el Señor Jesús en cuanto a este tema en una parábola. Refiere a una persona que estaba completamente confiada en sus riquezas, y el versículo 19 de Lucas 12 nos dice lo siguiente: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero vea lo que dice el versículo 20: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y mire, aquel que atiende el consejo de Salomón diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, no solamente va a llevar una vida plena. Aquel que atiende esto va a llevar una vida plena. No siempre va a estar en altas, va a haber bajas, pero siempre va a llevar a Dios acompañándole y ayudándole en los momentos bajos. Pero si esta persona obedece esta instrucción de Dios, aparte de llevar una vida plena e interesante, porque la verdad sí se pone bastante interesante la vida en ciertas ocasiones, va a descubrir los secretos de Dios. Y si es fiel de todo su corazón, como lo fue David, los misterios de Dios le van a ser revelados. Y esa es la cosa más grande que una persona puede experimentar, cuando Dios le muestra sus secretos, lo que hay en la Escritura, cuando hay un entendimiento de la Escritura. Mire, David, a pesar de los graves deslices que tuvo, siempre mantuvo la característica por la que el Señor lo eligió para ser rey sobre Israel. ¿Cuál era esa característica? Que tenía un corazón conforme al suyo, como señala 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Por esto, el Señor dejó que David pudiese ver algo que iba más allá de su gloria militar. Él era una de las figuras militares más importantes de su tiempo. El reino de Israel es un núcleo comercial y militar importante en la región. Y cualquier persona común hubiera perdido el suelo, ¿no? ¿Cuántos gobernadores o cuántos políticos ocupan un cargo como el de gobernador o el de presidente municipal y pierden el suelo? ¿Por qué? Porque se sienten con poder, se sienten con recursos. Pero David no fue así. David tuvo esto, fue un rey poderoso, fue un rey próspero, sí, pero mantuvo esta comunión con Dios.
y mantuvo esta característica por la que Dios le apreciaba tanto. Y por eso el Señor le reveló que después de él, vea lo que es esto, después de él, que era y fue el rey más importante de Israel. Ni siquiera Salomón es tan importante como David dentro de la historia de Israel. Él, siendo el rey más importante de Israel, entendió y le fue revelado que de su descendencia vendría un rey que sería rey sobre todos los reyes, delante del cual se postrarían los monarcas de la tierra. Y acompáñenme al Salmo 72, por favor. Es de los últimos salmos escritos por el rey David. Y es un salmo en el que hay una profecía mesiánica. El Salmo 72, versículo 10, comienza diciendo, refiriendo al Mesías: los reyes de Tarsis y los de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Saba, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en tierra en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Tiempo atrás, bastantes años antes de que David escribiese este salmo, él había recibido otra revelación sobre este rey que habría de venir. Ve cómo se conecta este mensaje con el de la semana anterior. En la semana anterior hablamos que el gran profeta de Israel mencionó de parte de Dios que se levantaría otro gran profeta, el más grande de todos los profetas, un profeta incluso mayor a él mismo, un profeta mayor a Moisés. Y el más grande de los reyes de Israel recibe la revelación de Dios que de su descendencia se levantaría un rey que sería sobre todos. Y antes de dar esta profecía del Salmo 72, escribió el Salmo 2. Acompáñenme al Salmo 2, versículo 6. El Salmo capítulo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La revelación que tuvo David sobre el Mesías fue clara, precisa, incluso para él. Y se le enseñó a David que este rey que venía de su descendencia era divino, y él se le tenía que dirigir a él como Señor. Acompáñenme al Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y a mí me emociona ver esto, porque lo que Dios hizo con David es importante, porque ¿se acuerda de dónde salió David? ¿David tenía algo de particular cuando era joven? No, nada más que era güero, pero de allí en fuera no tenía nada de particular. Era un jovencito de 17 años cuando Dios lo empieza a usar. ¿Usted cree que era un joven de 17 años sumamente musculoso? No, era un joven normal que estaba cuidando las ovejas de su padre, ¿no? Tenía buena puntería, sí, porque le pegaba a los osos y a los leones, ¿no? Pero fuera de eso, pues, era una persona común, pero con un corazón para Dios. Y por tener ese corazón para Dios, él utilizó a esta persona común para levantar al más grande rey de Israel, pero aparte lo utilizó para dar estas profecías. David no venía de la familia sacerdotal. Él era de la tribu de Judá, y se acuerda que hablamos que los sacerdotes venían de la tribu de Leví, otra familia, y de entre la tribu de Leví los sacerdotes eran de la familia de Aarón. David no estaba emparentado con eso, pero Dios lo usa. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios puede usar a todos, sin importar su contexto, sin importar su condición física o económica. La familia de Isaí, el padre de David, no eran los más ricos de entre los hombres de Judá, vivían en uno de los pueblitos más chiquitos de la región, pero Dios puede utilizar a cualquiera que guarda en su corazón el amar a Dios, el obedecer a Dios. ¿Sabe que Dios amaba tanto a David porque obedecía? La regó en muchas ocasiones, sí, pero Dios le decía, haz esto, y David lo hacía, sin fallar a lo que Dios le encomendaba. Y por eso Dios le dio estas grandes revelaciones. Imagínese lo emocionante que debió de haber sido recibir estas palabras. No sabemos bien cómo fue el proceso, pero el ya ver las palabras plasmadas, hablando sobre este gran rey que habría de venir. Y vea cómo lo que le dije es cierto. David tuvo una vida muy plena, con un montón de problemas, sí, que él se ganó también. Pero la vida de David fue todo menos aburrida. De eso esté seguro. La vida de David no fue aburrida desde que Dios lo llamó de entre las ovejas. Y ni ahí era aburrida, ¿no? Porque tenía que proteger a las ovejas de osos y leones. Se desarrolló como joven, como padre, tuvo sus detalles ahí como padre, como rey, como guerrero. Y aparte de todo eso, por no quitar los ojos del Señor, Dios le da una revelación de un profeta. Entonces, ¿no valdrá la pena poner nuestros ojos en el Señor en esta situación? Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, y no fue la única ocasión en la que Dios habló sobre este gran rey. Aquí hay algo bien importante. Esto también nos muestra que las cosas materiales no son lo que más nos debe de importar. David no se enfocó en las cosas materiales, y Dios le dio este mensaje también para que supiera que la prosperidad que él tenía ahorita
no era lo único que existía. Iba a venir uno que traía cosas más grandes para el pueblo de Dios que las que él había logrado. Él había logrado victorias militares, sí. Le dio un fundamento económico al reino de Salomón, sí. Pero no era todo. Había hecho mucho por el pueblo de Dios, sí. Pero Dios le mostró a David que venía uno después de él que haría más. Y lo volvería a repetir en la historia del pueblo de Dios. Porque muchos siglos después, el Señor levantó a otro rey que se llamaba Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes más importantes de Judá. Después de Salomón, el reino se dividió en dos. 10 de las 12 tribus de Israel se fueron estaban en el norte y se separaron gubernamentalmente de las dos que estaban en el sur. Y en el sur se queda Judá y Benjamín y los hijos de Leví, pero acuérdense que Leví no tenía territorio, ¿no? En el reino del sur, el reino de Judá tuvo varios reyes, pero uno de los más importantes es Ezequías. En su reino se vieron grandes bendiciones también por parte de Dios. ¿Por qué? Porque Ezequías tuvo un corazón fiel. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3, nos dice lo siguiente en cuanto a Ezequías. Acompáñenme, por favor, a ese pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Este versículo nos dice lo siguiente en cuanto al rey Ezequías: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y este enunciado es muy significativo porque se presenta en muy pocas ocasiones. No todos los reyes de Judá fueron buenos. Los del norte, salvo alguna excepción, fueron buenos. Los del reino del norte fueron desastrosos desde el inicio de la ruptura, ¿no? Pero en Judá, en el reino de Judá, pues sí hubo varios reyes buenos, pero pocos tienen esta frase que dice: conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Son contados los reyes que tienen esa leyenda en su persona, a los que Dios le concede este título de ser justo, como lo fue David su padre. Y debido a la obediencia que tuvo Ezequías, pues el Señor le mostró su favor y lo prosperó económicamente, lo liberó de Asiria. Asiria en ese tiempo era el imperio más poderoso, había dominado a Israel por un buen rato, pero Dios le quita ese yugo. Judá nuevamente se independiza completamente de Asiria. También en cuanto a su salud, el Señor fue bueno con Ezequías y le concede 15 años más de vida, sanándole de una enfermedad mortal que tenía. Este es nuevamente un tiempo próspero. Ezequías hizo varias cosas buenas. La Pascua no se había celebrado, creo que desde el tiempo de los jueces en Israel, como se volvió a celebrar en el tiempo de Ezequías. La nación salió adelante. Tiene otro tiempo, si bien no de oro, digámoslo así, de plata, ¿no? Una época de plata en el reino de Judá. Pero
Dios de igual manera le muestra a Ezequías que lo material que está viviendo no es lo más importante. ¿Por qué? Porque resulta que durante el reino de Ezequías, el profeta Isaías tiene su ministerio. Han pasado aproximadamente 300 años desde la época de oro de Salomón. Se está viviendo una época de prosperidad nuevamente con Ezequías. Y la palabra de los profetas, del profeta más importante de este periodo, Isaías es el profeta más importante de este periodo, nos vuelve a hablar de este gran rey que todavía no llega, pero que ha sido prometido. Acompáñenme a Isaías capítulo 60, versículo 6. En la profecía de Isaías encontramos este versículo que es bien especial. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 60, versículo 6. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿Le suena algo que leímos con anterioridad? Este versículo es un eco de la profecía que se dio a través de David en el Salmo 72. Resonando en este momento de prosperidad del reino de Judá, sobre el mensaje de este gran rey que viene y delante del cual se postrarán todos los gobernantes de la tierra. Y acompáñenme a Isaías capítulo 9, versículo 6. Y tenga presente esto que estamos mencionando. Judá está viviendo un buen tiempo. Judá está viviendo bajo el gobierno de un buen rey, un rey que teme a Dios, un rey que ha traído nuevamente prosperidad, que ha traído poder militar otra vez, independencia, hay nuevamente lujos, no como con Salomón, pero algo similar. En medio de ese tiempo, Isaías, el gran profeta de ese tiempo, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En medio de esta prosperidad, en medio de la comodidad, de la seguridad, Dios manda un mensaje diciéndonos: esto no lo es todo. Y no se enfoquen nada más en esto. Hay algo más allá. Viene otro rey que viene a establecer mi reino y mi paz entre los hombres. Nosotros no hemos vivido ningún tiempo de suma bonanza, ¿no? Dicen, yo no me acuerdo, que algunos años del periodo de Salinas de Gortari pues fueron muy abundantes, que hubo mucho flujo de dinero y de capital.
pero fue de manera ficticia, porque sí me acuerdo de la gran crisis. Yo estaba muy chiquito, ¿no? Pero que una moneda pase de 3 a 12 pesos en un día, pues es algo que no se le olvida a cualquiera que sabe contar. Pero incluso los países que tienen verdadera tranquilidad y verdadera estabilidad económica jamás han experimentado lo que viene con el rey anunciado por los profetas. En todo país hay crimen, en todo país hay inseguridad. Un amigo mío, él es de Kiel, en Suiza, y una vez me dice, una vez que estaba aquí me dice: Omar, en Suiza tenemos en promedio 2 homicidios violentos al año. Y le digo: no, pues aquí eso en 15 minutos, ¿no? Eso pasa aquí en 15 minutos. Pero siguen teniendo ese tipo de problemas, aunque vivan en mucha prosperidad, ahí tienen marchas como las que tenemos aquí, hay problemas severos de depresión, hay una alta tasa de inconformidad en las personas, o sea, las personas, aunque lo tienen todo, no son felices. Si usted va a los países europeos que son verdaderamente prósperos, como Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra, Noruega, Suecia, va a encontrar que tienen casas muy bonitas, que tienen metros muy bonitos y todos los servicios, todo está muy bien, pero no va a haber sonrisas como las que ve aquí en la calle. Eso se lo digo porque yo lo he vivido, yo he estado allí. Y uno no ve a la gente sonriendo como la ve uno aquí. ¿Por qué? Porque hay un vacío adentro. Por eso el Señor da este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque las riquezas no lo son todo. La prosperidad no lo es todo. Como mencioné al inicio del mensaje, si quiere prosperar, trabaje, échele ganas a trabajar, Dios le va a ayudar, pero no se enfoque ahí, porque es más importante lo que viene a traer el Rey de Reyes, prometido por las profecías de los profetas de Israel. Este Rey de Reyes viene a salvar el alma de los seres humanos, viene a salvar a la humanidad, y lo que Él proporciona, porque ya vino, no lo puede comprar el dinero. El dinero tiene muchísimos límites, muchísimos, y esta pandemia nos lo ha mostrado, porque ricos y pobres han tenido que padecer parejo por esta enfermedad, ¿no? Por este virus, y tiene otros límites el dinero. El dinero no hace feliz. El dinero no le puede dar una sonrisa permanente. Le puede dar una sonrisa por un rato, ¿no? Pero que esté constantemente feliz, no. No le puede dar seguridad, o por lo menos no en nuestro país. Tener mucho dinero aquí hace que la gente se sienta más nerviosa. El dinero no puede comprar tampoco el acceso al reino de Dios. Y cuando ese reino venga, las cosas van a ser muy, muy, muy distintas. Porque ¿quién va a gobernar? ¿Se acuerdan? Ese rey prometido. Jesús vino a pagar el precio para que podamos entrar a su reino. Y en su reino, la Escritura dice que Él va a gobernar con vara de hierro. ¿Qué significa eso? Que nadie se le va a escapar cuando cometen injusticia. Aquí, ¿cuánta gente huye de la justicia y se le escapa? Muchísima. Pero cuando Jesús gobierna, eso no va a volver a pasar. No vamos a volver a tener miedo
Entonces es importante en este tiempo que recordemos esta promesa, que no nos enfoquemos nada más en lo material, porque pues, bueno, debemos de tener precauciones, ¿no? Con su cena y la convivencia familiar, sí téngala, no vale la pena enfermarse ahorita que está tan cerca de aplicarse la vacuna, pero es bonito, ¿no? Y los regalos son bonitos, pero no nos podemos enfocar en eso. ¿Por qué? Porque el mensaje principal de este tiempo es sobre este gran profeta, es sobre este gran rey que se nos prometió y que ya vino y que ya pagó el precio por nuestras almas, el precio por nuestra paz, la paz de la relación entre el hombre y Dios. Eso es lo más importante de esta fiesta. Y así como se lo dijo a David y a Ezequías, nos lo dice hoy. El Señor nos dice, sí, gócense, sí, celebren, pero acuérdense por qué están celebrando. Acuérdense de quién es el motivo de esta festividad. Es el gran profeta que prometí, es el gran rey que prometí, soy yo mismo, el Dios del universo que vine a salvarnos. Y yo le invito a que comparta esto en estas fechas. Es el mensaje que más se ocupa, es el mensaje que más necesitamos, porque mire, la vacuna es una bendición, gracias a Dios por esas mentes brillantes que se pusieron a trabajar, pero nos puede salvar del COVID, pero no puede salvar el alma de la perdición y del precio a pagar por el pecado. Toda persona va a morir de algo en algún momento, y si no se recibe el regalo de Jesús, lo que viene después es terrible. Y Dios nos quiere usar. Aproveche este tiempo para compartir con los demás lo que este rey vino a darnos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este regalo tan hermoso que tú nos das. Gracias por permitirnos vivir en un tiempo en el que estas profecías se han cumplido. Es una bendición el tiempo en el que hemos nacido y en el lugar donde nos has puesto, porque hemos tenido la oportunidad de libremente escuchar este mensaje. Hay gente en el África que no lo puede oír porque los matan. Hay gente en Asia que no lo puede oír porque los matan, o que lo escuchan escondidas porque su vida está en peligro, o que a veces no lo logran escuchar porque los misioneros mueren en el camino. Y a nosotros nos lo has dado en este tiempo, en este país donde hay libertad aún, y nos podemos reunir aquí a hablar sobre ti. Ayúdanos, Padre, a llevarlo a los demás, porque tenemos libertad, no nos va a costar la vida. Tal vez una burla, sí. Tal vez rechazo, sí. Pero estamos hablando las palabras que le diste a tus profetas para salvar a otros. Y es un gran privilegio que podemos repetir las palabras de los profetas a los demás para que tú obres y se salven. No nos dejes desperdiciar este tiempo, Señor, y enfocarnos nada más en lo material, que sí es muy bonito, pero déjanos usarlo, Señor, como un instrumento para llevar a otros a tus pies, para llevar a otros a conocer quién eres tú y qué hiciste por nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
pues el Señor le bendiga, hermano, que pase una buena noche, que regrese a casa con bien, sígase cuidando, de verdad, no vale la pena enfermarse ahorita, que ya está próxima la vacuna, ¿no?, a aplicarse. Entonces, pues sea prudente, cuídese, cuida a los demás. Y si quieren, nos vemos aquí el domingo a las 11, si quiere y puede. Y el próximo miércoles a las 7. Y sí, recuerde nuestra reunión del 20 de diciembre, que será nuestra reunión especial de Navidad. Si quiere venir, pues obviamente es muy bienvenido. Es importante que le separemos su tiempo al Señor. Acuérdese que esta fiesta no es para celebrarlo a usted ni a la familia, es para celebrar al Señor. Y sí pienso que lo mínimo que podemos hacer es acercarnos a su casa en algún momento de estas fechas para buscarle. Entonces, que descanse, hermano, el Señor le bendiga y nos vemos el domingo.